Bueno, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión queremos conversar con ustedes acerca de las relaciones comerciales de México con el mundo. México regula su relación comercial con prácticamente todos los países que tienen comercio o que participan en el comercio internacional, y lo hace a través de las reglas, de las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio. Originalmente el GATT, ustedes recuerdan, el GATT de 1948, México ingresó a este acuerdo, se adhirió a este acuerdo en 1986, y gracias a ello pudimos participar como partes contratantes en las negociaciones de la famosa Ronda Uruguay, que dio como resultado la creación de un organismo mundial de comercio, un organismo especializado dentro del sistema de Naciones Unidas, que ha administrado, que administra actualmente una cantidad importante de acuerdos comerciales, 13 acuerdos comerciales, independientemente de tener un tribunal para la solución de controversias y un mecanismo de revisión de políticas comerciales. Bueno, esta es la relación global de México con el mundo. Adicionalmente, México ha celebrado, como lo han hecho algunos otros países, acuerdos comerciales bilaterales o regionales que se conocen o los conocemos como acuerdos de libre comercio. Esto no son reglas contradictorias o que entren en conflicto con las reglas de la OMC. Al contrario, se reconocen como avances hacia la liberación del comercio, hacia la facilitación del comercio. Básicamente, en los acuerdos de libre comercio se eliminan o se acuerda la eliminación de todo tipo de regulaciones o restricciones que dificulten el comercio, y adicionalmente se acuerda la eliminación de los aranceles, de los impuestos de importación. Por eso se conocen como acuerdos de libre comercio, porque en la región que abarcan dichos acuerdos se circulan las mercancías, los servicios e incluso las inversiones con absoluta libertad, sin tener que cumplir restricciones injustificadas. México ha celebrado varios acuerdos de libre comercio. Tenemos 13 acuerdos de libre comercio, y estos 13 acuerdos significan 46 países con los que México tiene este tipo de relación comercial. Uno de los acuerdos, obviamente, más importantes por la cercanía, por la frontera, por la historia, por los antecedentes, es el famoso Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ya cumple 25 años y que en estos días está siendo sustituido por un acuerdo similar, el conocido como el TECMEC, o el acuerdo, que yo diría son las mismas siglas, ¿no? Es un acuerdo comercial de la región de América del Norte, en el que participan Canadá, Estados Unidos y México. Bueno, en este acuerdo se ha, como los anteriores, acordado la eliminación de los aranceles, de los impuestos de importación, y también se han incorporado mecanismos para la solución de conflictos entre los países signatarios. México, además del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ha firmado otro tipo de acuerdos con otros grupos de países. Tenemos un acuerdo muy importante con Europa, en donde son 20 y tantos países, 28 países con los que tenemos esta relación comercial. Tenemos el área de libre comercio europea, que es otro acuerdo diferente al acuerdo con la Unión Europea. Tenemos acuerdo con Japón, con Israel, y con Latinoamérica, pues prácticamente con todos los países. Desde luego tenemos acuerdos comerciales con Centroamérica, también con Perú, con Colombia, con Chile, con Ecuador, con Argentina y Brasil, al amparo del Tratado de Montevideo. En fin, México ha sido un país que con mucha frecuencia ha buscado mejorar su relación comercial con los países con los que tiene este tipo de relaciones, a través de la regulación o del acuerdo o de la suscripción de acuerdos de libre comercio. Decíamos que tanto en la Organización Mundial de Comercio como en los tratados de libre comercio siempre se incorporan capítulos para la solución de diferencias. Quiere decir, se crean mecanismos para la solución de conflictos. Cualquier conflicto que pueda surgir entre los países signatarios se resuelven a través de estos mecanismos. Son mecanismos de tipo arbitral. En la OMC se creó, dentro de las negociaciones de la Ronda Uruguay, un tribunal especialmente dedicado a la solución de los conflictos entre sus países miembros. Y México ha acudido a este tribunal con mucha frecuencia para resolver conflictos, no nada más con Estados Unidos, sino inclusive con otros países con los que tenemos relación comercial, por ejemplo con China. Entonces México ya es un usuario frecuente del mecanismo de solución de diferencias, del tribunal que administra la Organización Mundial de Comercio. Pero además, en los tratados de libre comercio también se han incorporado mecanismos de solución de diferencias.
el más importante, decíamos, por la relación, por el volumen de comercio que significa, pues es el Telecán, o el Tratado de América del Norte. Ahí tenemos el capítulo 20, que también establece un mecanismo relativamente sencillo, de tipo arbitral también, para resolver conflictos. ¿Conflictos como cuáles? Por ejemplo, como cuando uno de los tres gobiernos, en este caso, por ejemplo, Estados Unidos, decide aplicar impuestos a los productos mexicanos de exportación. Bueno, realmente estos aranceles estarían totalmente injustificados a la luz de las reglas que se han acordado. Pero México tiene que reaccionar de una manera formal, institucional, usando por un lado los mecanismos que tiene para defenderse. Quiere decir, México tendría que acudir ya sea a la Organización Mundial de Comercio o al capítulo 20 del Tratado de Libre Comercio para impugnar esta decisión del gobierno americano de aplicarle impuestos a los productos que México exporta a los Estados Unidos. Bueno, si México no toma esa medida, tiene otras medidas, puede reaccionar también aplicando medidas similares, aplicando impuestos a los productos estadounidenses que se importan a México. Claro que en este caso teníamos que ser muy cuidadosos de saber a qué producto les aplicamos impuestos para no perjudicar a los consumidores mexicanos. Porque en todo caso recuerden que los impuestos de importación los aplican o los pagan en cada estado los importadores y desde luego trasladan ese impuesto a los consumidores. Por ejemplo, si Estados Unidos aplica un impuesto a los productos exportados por México, parte de esos productos son las partes y piezas que van destinadas a la industria automotriz de los Estados Unidos. Si esto fuera así, la industria automotriz tendría que pagar esos impuestos, el 5, el 10 o el impuesto que aplique el gobierno americano, tendría que pagarlo la parte importadora, en este caso la industria automotriz. Y eso significaría un incremento en el costo de producción de los automóviles de los Estados Unidos, que podría provocar que los automóviles americanos perdieran mercado o perdieran competitividad. A mí me parece que es muy riesgoso que el gobierno americano pretenda aplicar impuestos a los productos mexicanos, porque muchos de los productos que México exporta van a incorporarse a productos finales que se fabrican en Estados Unidos. Y esto lo que significaría es que esos productos se incrementarían de precio y perderían competitividad en el mercado mundial. Pero bueno, México puede también aplicar impuestos a ciertos productos que exporta Estados Unidos a México y que seguramente a los exportadores, por ejemplo, de productos agropecuarios, como es el maíz amarillo o el frijol, el sorgo, soya, trigo, esos productos que compramos de manera muy importante, somos principales compradores de los Estados Unidos, aplicarles un impuesto provocaría que quizás los importadores mexicanos buscaran otras alternativas de proveeduría y buscaran traer ese mismo tipo de productos de otros mercados, como sería Sudamérica, por ejemplo Argentina, por ejemplo Brasil, Colombia misma, Chile, o de otras partes del mundo, inclusive de China, de Asia o de Europa, dependiendo de qué productos estemos hablando. Y esto provocaría que los exportadores estadounidenses se vieran afectados en su relación comercial con México. De tal manera que yo creo que no debiera de preocuparle demasiado al gobierno mexicano estas amenazas que el gobierno de los Estados Unidos, a través de su presidente, con tanta frecuencia está anunciando al gobierno mexicano. Más bien México, el gobierno mexicano, debería de guardar prudencia, tranquilidad, esperar a que se tome la medida y frente a la medida reaccionar. Otra forma u otro efecto que podría provocar esta imposición de impuestos a los productos mexicanos sería a partir de los propios importadores estadounidenses. Los propios importadores estadounidenses pueden acudir a sus propios tribunales, ¿verdad? Independientemente de que México acuda a los organismos internacionales, los importadores, las empresas importadoras de los Estados Unidos podrían acudir a sus propios tribunales. No se nos olvide que tanto en los acuerdos de la OMC como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fueron aprobados por el Congreso de los Estados Unidos. Y al hacerlo, expidieron leyes específicas que ponen en vigor los acuerdos a los que nos venimos refiriendo. De tal manera que una violación a los tratados internacionales también supone una violación a la legislación interna de los Estados Unidos. Y los importadores, los ciudadanos estadounidenses, pueden acudir a sus propios tribunales en busca de una solución del conflicto, porque la medida tomada por el gobierno americano estaría violando una legislación interna de los Estados Unidos.
De tal manera que tenemos una variedad de posibilidades de defensa y yo sugeriría a nuestro gobierno, en todo caso, no caer en esa situación de emergencia, de pensar que ante un anuncio que hace el presidente de los Estados Unidos, que no es más que eso, un mero anuncio, reaccionar inmediatamente buscando negociaciones que no nos han pedido y que no son pertinentes, porque en todo caso no podemos aceptar que se mezclen temas como la migración, que es un tema muy difícil, muy complejo, que importa a toda la región, con los temas de comercio. Son temas diferentes. Migración y comercio no pueden mezclarse en una negociación. Por un lado se negocia la cuestión comercial y por otro lado el tema migratorio, que es un tema que afecta a toda la región, desde Estados Unidos, México y Centroamérica. En ese caso deberían de juntarse los gobiernos de esta región, de Estados Unidos, de México y de Centroamérica, para resolver el problema de la migración en sus orígenes, qué es lo que está provocando la migración y cómo puede enfrentarse y resolverse este problema, que es un problema humanitario muy importante. Pero si los Estados Unidos insisten en mezclar el comercio con la migración, pues la sugerencia a nuestro gobierno sería, bueno, entonces abramos la agenda bilateral e incluyamos todos los temas que son propios de la relación bilateral: el narcotráfico, la venta de armas, el comercio, la migración, ¿verdad? Y algunos otros temas que son importantes y que son parte de la agenda bilateral. Nos parece que eso sería pertinente si Estados Unidos quiere revisar todos los temas de la agenda y no nada más el tema que a ellos les importa, que es el tema de migración, y que pretenden que se resuelva a base de mecanismos coercitivos o de usando policías o militares. Eso no resuelve el problema de la migración. Bueno, pues con esto terminamos esta breve charla y próximamente estaremos otra vez con ustedes para platicar sobre el tema de los derechos humanos y el comercio internacional. Muchas gracias.